El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Alguna vez yo sé que todos hemos conocido una persona que ha pretendido hacernos sentir pequeños, inferiores a todo lo que él dice, menos capaces. Bueno, pues eso nos ha pasado y la experiencia de muchos habla de que estas personas que se han sentido también como tan superiores, realmente lo que esconden detrás de esa aparente seguridad y grandeza suele encontrarse una persona insegura. Sí, señor. Está tratando es de defender, digamos, eso que él alcanza a reconocer como inseguridad. Es bastante habitual que estas personas inseguras entonces escondan sus miedos, sus temores, sus enojos, tras una actitud fingida de seguridad que pasa por hacer, digamos, sentir mal a los otros, infelices, incapaces, y desaprobados a veces en lo que hacen, en lo bien que hacen. ¿Cómo se llama esto en esta persona? Pues complejo de inferioridad. Detrás de este complejo se encuentra una persona totalmente insegura, porque teme mostrar esas inseguridades. Esto no es falta de humildad realmente. Esto es que la persona sabe que como le falta, pues tiene un orgullo tan grande que no puede perder, que no se puede dejar ver como es, cuando sería muy fácil y pedir ayuda, pero no, la persona trata de mostrarse como que es grande, como que es capaz, y entonces se sienten incapaces de compensar este sentimiento, lo que los lleva más bien a luchar por su superioridad, y se nota. Muchas personas logramos notarlo y entonces como que los dejamos actuar para que encuentren, digamos, una manera de mostrarse, pero al tiempo como que no son aprobados y se sienten también infelices. Sin embargo, ellos luchan constantemente es por hacer infeliz al otro, a aquel que quieren hacer sentir más pequeño. Esta neurosis, que realmente es lo que reside detrás de esa inferioridad de esa persona, pues es un tipo de enfermedad o de trastorno mental que está encubriendo. Bueno, en la actualidad se cree que esta lucha por la superioridad es una característica de un trastorno de personalidad narcisista, es decir, es una desviación del desarrollo normal que tiene una persona cuando su personalidad no se ajusta a ciertas realidades y que se traduce entonces en una persona que busca constantemente aumentar su autoestima. Si no la tiene, intentar mostrarla y intentar mostrar esa capacidad que tiene de resolver todo o de hacerlo bien o que es más grandioso que las otras personas. Eso no se da así, impuesto, y no se da haciendo sentir mal al otro. Ahí ya hay una desviación de lo que asienta realmente una personalidad. Entonces el narcisismo podemos encontrar, digamos, como dos tipos de narcisismo que se caracteriza, uno por ser como el grandioso y el otro por ser como el vulnerable. El grandioso es aquel que es extravertido, o sea, se muestra mucho, domina, busca la atención para mostrar sus resultados, sus cosas y demás. Y el narcisista vulnerable es muy sensible a la crítica y a la frustración. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, el que es muy grandioso, entonces, digamos que primero un poco más del narcisista, es tan vulnerable hasta el punto que puede llegar a obsesionarse por lo que se muestra, por lo que siente, por lo que es el deterioro realmente de sus relaciones con las otras personas, debido a la necesidad constante de requerir admiración. Cualquiera de estos dos siempre busca como la admiración, porque soy víctima o porque yo soy grande. O sea, de alguna manera siempre va a buscar la atención de los que están con él
y que se hable alrededor solamente de él, de lo que vive, de lo que hace y de lo que le pasa. Entonces, en cualquiera de los casos, cuando se está con alguien que tiene como estos síntomas de inferioridad, porque realmente eh, ellos tienen inferioridad, pero hacen sentir al otro inferior, entonces el que tiene que reconocerlo es el que lo hacen sentir inferior. Si a mí me hacen sentir inferior, es muy probable que yo esté frente a esa persona porque ¿por qué tiene que minimizar mis capacidades? Quizá debería optar por hacerlo de otra manera, pero no hacerme sentir culpable porque no puedo hacer o no puedo lograrlo, no puedo, bueno. Lo que siempre pasa es que el narcisista no siempre llega pues como a niveles así tan patológicos, pero sí puede caracterizar a las personas en una mayor medida de unas muy malas relaciones interpersonales. Lo que sí es que ellos son muy, pero muy malos roles o personas en las relaciones de pareja. Ahí sí, porque cuando estamos hablando de relaciones interpersonales, pues vaya y venga, uno huye, escapa, lo hace distancia emocional, pero en pareja es otra cosa. Hoy no estamos hablando de las relaciones de pareja. Pero ¿qué pasa en estas personas, digamos, en su autoestima y el narcisismo? ¿Cuál es la relación? Pues digamos que podemos, en lugar de llamarlo el grandioso y el vulnerable, sería mejor como llamarlo el abierto y el encubierto, porque el que es grandioso se muestra delante de las personas y el que es muy vulnerable es aquel como que lo tapa, como que más bien no quiere dejarlo ver, y así podríamos darle, digamos, un tratamiento clínico mucho más específico para el tipo de narcisismo de cada uno de los pacientes. ¿Requieren atención? Siempre requieren atención. Rasgos narcisistas que delatan a una persona insegura. Un estudio proporciona algunas pistas que ayudan a definir la personalidad narcisista y que pueden ofrecer una idea de las formas en que se pueden interpretar las acciones de los narcisistas, con los que nos podemos relacionar mediante el examen de sus inseguridades. 1. Las personas inseguras intentan hacer que tú te sientas inseguro. ¿Sueles cuestionar tu propio valor cuando estás con alguna persona en concreto? ¿Esa persona está siempre transmitiendo sus puntos fuertes? Si eres una persona que por lo general no te sientes insegura, que si cerca de ciertas personas empiezas a dudar o a sentirte inferior, lo más probable es que esas personas estén proyectando sus inseguridades sobre ti. Otro rasgo de personalidad del narcisista es que las personas inseguras necesitan, digamos, mostrar sus logros constantemente, están hablando de lo que hacen, de lo que consiguen, de cómo lo hacen, de las capacidades que tienen, de tal manera que hacen que como que en ese momento es que empuja al otro a sentirse inseguro, porque es como si le dijera yo sí y usted no. No le da espacio al otro también, porque cuando se habla de logros o de conseguir algo, no le da espacio al otro a que también muestre sus habilidades y sus capacidades. Entonces, muchas veces para las personas inseguras es suficiente con alardear de su propio estilo de vida, de cómo vive, cómo lo disfruta, lo que hace, cómo lo resuelve. Alguna persona empieza a hablar de lo que hace y él le muestra por encima de él lo suyo y no tenía que hablar de lo suyo, pero tiene que mostrarlo porque realmente para él es una necesidad y eso viven como en esa fantasía de ser superiores hacia los otros y hacia la familia, hacia, bueno, todo esto también tiene un componente educativo en familia. Es una forma de convencerse que realmente tiene valor, porque quizá en familia lo perdió. Bueno, pasan muchas cosas que tienen relación con este prototipo. El tercer aspecto, el tercer rasgo es que las personas inseguras hablan de su propia humildad constantemente y con demasiada frecuencia. Si hay algo que caracteriza a una persona humilde es que no habla de su humildad. Es humilde simplemente. Se muestra de una forma tranquila, pero la disfraza con hacerse notar. Entonces hace sentir a los demás inferiores porque él muestra que sus supuestas actitudes de humildad lo hacen sentir que tuvo logros, que tiene reconocimiento por ser humilde, pues eso no es humildad. Entonces, en la aceptación o regodearse más bien de que tiene esa
humildad hace que no sea una de las características principales del que es humilde, sino de una persona que es completamente insegura y que busca que el que lo escucha se lo afirme para, para hacerse sentir como él cree que es. Pero lo que realmente va a recibir es un rechazo. Esto lo delata y lo saca de cualquier contexto real de humildad. Pero qué orgulloso que es. Entonces, estas características potencian mucho más ese rasgo de personalidad narcisista. 4. Las personas inseguras suelen quejarse de que las cosas no son lo suficientemente buenas. Las personas con gran complejo de inferioridad no sienten que tengan lo suficiente para sentirse afortunados. Como que en el presente se sienten inseguros, se fijan metas muy altas, con prestigio y que seguramente no van a poder alcanzar para adquirir una notoriedad frente a los demás como les da sus logros actuales. De esta manera mostrarían su superioridad por metas supuestamente superiores que terminarán reforzando su inseguridad al no alcanzarlas. Ser capaz de detectar la inseguridad en las personas que te rodean puede ayudar a eliminar todas esas dudas que te asesoras sobre tu propia imagen y tus capacidades. Si somos capaces nosotros de reconocer esa inseguridad en las personas, pues está hablando de nosotros de una habilidad emocional, en nuestra inteligencia emocional, y entonces pues podemos nosotros, digamos, aprender a confrontarla. Si yo me encuentro frente a una persona con esos rasgos narcisistas, yo digo, bueno, ¿por qué me tengo que sentir inferior? Yo lo que puedo hacerle es una distancia y más bien me retiro un poco de esa persona que quiere mostrar esos alardes de grandeza, porque a la final eso me va a hacer daño a mí. Entonces yo aprendo a reconocerlas para evitar que me hagan daño. Cuido mi propia imagen, adquiero habilidades y adquiero destrezas de cómo me tengo que comportar frente a los otros con estas características. De esta manera podemos estar poniéndole remedio a esas dudas que le hace sentir a la persona inferior. ¿Pero por qué? Si es que el inferior es el otro. Entonces hace que tenga una mejor relación conmigo misma y hasta con ellos. Porque yo les digo, bueno, sí, listo, ya, y entonces cambio el tema y aprendo a manejarlos. Lo cierto es que el complejo de inferioridad de esa persona que realmente es insegura no mejora mientras yo me siento inferior. Así que yo más bien me muestro segura y le hago unas distancias, le marco unos límites y más bien así lo aprendo a manejar. Entonces es suficiente con que no te tomes en serio que eres inferior, sino que realmente el problema está en el otro. Es cuestión de percepción, pero para esto a veces requerimos entrenamiento y a veces nos lo tiene que decir un tercero y a veces en psicoterapia, porque son muy hábiles en hacer sentir mal a los otros. Recordemos que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.